era una crítica de algo muy sencillo, ¿verdad? Era porque los discípulos tuvieron hambre y pasaron por un sembrado, que lógico, el sembrado no era de ellos, era de otra persona. Y entonces ellos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y en realidad no era robo el que ellos estaban haciendo, era un derecho que la ley le daba, de que si pasabas por un sembrado tenías derecho a comer de ese sembrado, no a llevar para la casa un saco, no, pero comer lo necesario. Eso la ley lo daba como un derecho, ¿verdad? La ley diseñada por Dios a Moisés. Entonces podías pasar por el sembrado y podía comer. Eso era algo que era legal. Pero la crítica no es porque ellos comen, la crítica es por el día que ellos lo hacen, en sábado. Entonces era sábado, día de reposo, y ellos le dicen incorrecto que ellos coman y arranquen espigas en día sábado. Y aquí viene algo, ¿verdad?, que es muy relevante. Cuando nos dedicamos a criticar, es posible que se cierre las posibilidades de entender lo que Dios está haciendo. ¿Usted quiere oír mejor a Dios o entender mejor lo que Dios está haciendo, o entender mejor lo que alguien que le está instruyendo a usted está haciendo? Deje de criticar y trate de procesar lo que usted mira. Porque mientras nosotros nos dediquemos a criticar lo que alguien está haciendo, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer. Y desde esa perspectiva, usted mira que Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y aquí viene algo muy importante, que es muy relevante. Por eso lo hemos llamado hemos llamado a esto herramientas, diga conmigo, herramientas para aprender a oír a Dios cuando Él nos está hablando. Les dijo que no habéis leído. Ustedes no han leído. No han leído. Levante sus manos conmigo y diga esto: necesitamos leer bien, oír bien, entender bien, hablar bien. A veces nosotros no estamos escuchando a Dios, estamos leyendo mal. Estamos leyendo mal. O estamos oyendo mal. O estamos entendiendo mal. O estamos hablando mal. Entonces usted quiere que Dios le hable, entonces lea bien. Y cuando digo leer bien, no me estoy refiriendo solamente a leerlo gramaticalmente bien. Usted sabía que con solo que uno gramaticalmente no lea bien algo, le da otro sentido a lo que uno está leyendo, ¿verdad que sí? Para eso es la gramática. Pero cuando yo me refiero a leer bien, no solamente es leer bien gramaticalmente, es leer bien porque la Biblia no es un libro común, es el libro, es la palabra de Dios. Y para nosotros entenderla, nosotros necesitamos leer también desde el corazón del Espíritu. ¿Alguien me entiende? Entonces, porque si uno lee sin
el discernimiento del Espíritu, entonces uno va a tener que entender como el que miró y leyó el libro de Apocalipsis y dice que había una multitud vestida de blanco. Entonces él vestía a su familia de blanco, esperando. Y como la Biblia dice que como el ladrón en la noche va a venir el Señor, entonces esa ropa la usaba para que cuando el Señor viniera, los encontrara a él y a su familia vestido de ropa blanca. Entonces si nosotros leemos sin el discernimiento, pues vamos a tomar las cosas muy literales, tal vez como están escritas. Pero ahí necesitamos entonces leer bien, pero necesitamos también, ¿verdad?, oír correctamente, porque a veces no estamos escuchando bien, no estamos oyendo correctamente. A veces oímos mal, o a veces entendemos mal. ¿A usted le ha pasado alguna vez que usted le dice a alguien: mira, yo esto y esto fue lo que entendí, y esto fue lo que hice? Y usted dice: pero yo no te quise decir eso, pero yo eso entendí. Y entonces usted mira qué problema nosotros tenemos cuando escuchamos algo pero no lo entendemos. Entonces necesitamos entender bien, o necesitamos oír bien, o necesitamos hablar correctamente. Por eso Jesús les dijo, escuche esto, cuando los fariseos le hacen la crítica a los discípulos y le dicen: hey, tus discípulos están haciendo algo incorrecto y tus discípulos están violentando la ley, porque la ley dice que no se debe de hacer nada el día sábado. Y Jesús les dice: hey, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? ¿Cómo comió los panes de la propiciación, que no era lícito comer a él, sino solamente al sacerdote? Ahora yo le pregunto, ¿ellos lo habían leído? Claro que lo habían leído. ¿Que lo habían entendido? No lo habían entendido. ¿Que Jesús se los dijo y le entendieron? Tampoco. Entonces, por eso es muy relevante. Dios le ha dado a usted herramientas. Su boca es una herramienta, su oído es una herramienta, su Biblia es una herramienta, su entendimiento es una herramienta. Pero cómo usted la usa y desde qué corazón la usa va a ser muy relevante. Porque usted no puede oír, escuche bien, si lo que yo a usted le digo, ponga cuidado bien esto, si lo que yo a usted le digo lo escucha desde el corazón incorrecto, usted va a tener una interpretación incorrecta. Si usted escucha la palabra desde un entendimiento prejuiciado, usted entonces va a tener un discernimiento y un entendimiento prejuiciado de lo que yo le estoy diciendo. Hay gente que desde que ya se sentó en un lugar a oír, ya tiene predispuesto lo que quiere entender, y así Dios no puede hablarle. Hay gente que desde que ya se sentó en un lugar, se sentó con la predisposición de criticar y de rechazar lo que escucha. Entonces así Dios no puede hablarle. Hay gente que lee la palabra, pero la lee con la intencionalidad de encontrarle fallas. Entonces, ¿cómo Dios le va a hablar? Si desde el momento que la lee, que se dedica a leerla, se dedica a encontrarle fallas. Hay gente que ya le tiene todititas las fallas que ya le encontró a la Biblia. Entonces no puede entender lo que Dios quiere, y las herramientas que tiene a mano no le son útiles. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no han leído qué fue lo que David hizo. Y Jesús continúa, vean ustedes que Jesús continúa la conversación con ellos. Dice:
¿O no habéis leído en la ley? Jesús dice, esta es la continuación. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Es decir, Jesús les está diciendo, ustedes me están criticando a mí, a mis discípulos, porque ellos tienen hambre y comen espigas en el campo, y ustedes no se han dado cuenta que cómo los sacerdotes profanan la ley en el templo y nadie los juzga. Ahora Jesús es fuerte aquí. Oye esto, los verdaderos profanadores de la ley de Dios, dice Jesús, están sin culpa. ¿Cómo están los profanadores de la ley de Dios? Y Jesús dice, vea esto, pues os digo, esta es la continuación de la conversación. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Oiga esto, pues les voy a decir una cosa. Ay, me gusta esto, me gusta. Jesús les dice, ok, de todo lo que ustedes me están juzgando a mí, están hablando de los discípulos por lo que hicieron, les puso el ejemplo de David, pero Jesús les sube, si le podemos llamar, Jesús les sube la parada, Jesús les sube el tono y Jesús les sube el nivel de persuasión y les dice esto, pero les voy a decir algo, aquí hay uno mayor que el templo, está aquí, les dice. Y si supieses, y si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ustedes no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Sabe qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahora vea esto. Jesús dice, están reunidos y les dice, aquí hay uno mayor que el templo. Le pregunto, ¿ellos entendieron eso? ¿Qué es lo que está diciendo este? Oye, ¿qué fue lo que dijo? Que hay uno mayor que el templo. ¿Vos entendiste eso? Mira Andrés, ¿vos entendiste esto? Si había un fariseo ahí, Andrés. Mira Caifás, mira Anás, ¿entendiste vos qué quiso decir este loco Jesús? Que hay uno mayor que el templo, porque él no les dijo, ok, él no les dijo, escuche, yo soy mayor que el templo. Ahora, ¿quién era el que estaba allí y era mayor que el templo? ¿Quién era? Usted le ganó a los fariseos, gracias. Él no les dijo, miren, yo soy mayor que el templo. Les dijo, ¿saben una cosa? Ustedes no saben que aquí hay uno mayor que el templo. Y ellos dijeron, ¿quién será mayor que el templo? Está loco. No, pero les voy a decir otra cosa. Misericordia quiero. ¿Qué digo? Misericordia quiero. ¿Entendés vos eso? ¿Entendés? ¿Qué quiso decir eso? Sí. No condenes a los inocentes. ¿Entendés eso vos? Sí. El Hijo del Hombre aquí se pasó. El Hijo del Hombre es mayor. ¿Ustedes no sabían que el Hijo del Hombre es mayor que el día de reposo? ¿Entendiste eso? Que Jesús dijo que el Hijo del Hombre, este man está loco. Que hay uno mayor que el templo, que misericordia quiero, que hay uno mayor que el templo y que el maestro, y que Jesús es mayor que el día de reposo, el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre, ¿quién es? Lo que quiero dejarle hoy es esto.
usted puede estar en un lugar donde Dios puede estar hablando, parafraseando, conversando, y usted puede salir diciendo: ¿vos entendiste qué fue lo que quiso decir? Yo no le entendí nada. ¿Sabes? Pero es que yo sentí, yo recibí una palabra. ¿Cómo? Pero si yo estaba ahí. Pero es que yo recibí una palabra y Dios me habló a mí. Porque hay gente que sale diciendo de un servicio: Dios me habló a mí, Dios me dio una palabra a mí, yo entendí que Dios estaba hablando conmigo. Y hay otros que saldrán diciendo: ¿y vos entendiste? No entendí nada. Va a depender, mis amados hermanos, cómo usted usa las herramientas, los instrumentos que Dios le ha dado para entender y oír a Dios. Los fariseos nunca, le pregunto, ¿por qué los fariseos nunca podrán escuchar a Jesús? ¿Por qué un fariseo nunca podrá escuchar a Jesús? ¿Por qué nunca podrá entenderle el lenguaje? ¿Sabe por qué? Por eso, porque siempre estarán, ¿qué cosa? Hablando. Siempre estarán hablando. Es posible que si no callamos, no podremos oír la voz de Dios. Va a haber un momento que usted va a tenerle que decir a Dios. ¿Cómo le va a decir? Quiero oírte. ¿Cuántos hijos hay aquí? Hijos de su madre, hijos de su padre, hijos de mamá y hijos de papá. ¿Cuántos hijos hay aquí? Que tiene papá y mamá. Ustedes se han dado cuenta, los que son hijos, el mayor problema que tienen los hijos es que cuando el padre está hablando, ellos están hablando al mismo tono con el padre. El padre le dice una cosa y él está hablando: pero es que papá, pero es que mamá, pero es que mira, pero es que esto. Ninguna persona puede oír correctamente si está contradiciendo o hablando lo que alguien está tratando de decirle. Entonces no podemos oír a Dios cuando nosotros estamos hablando. Vamos a tener que aprender a hacer lo que hizo Job. En el capítulo 42, creo, vea esto, dice Job en el capítulo 42, verso 3. Este es el momento, mire, este es el momento que Job sobrepasó todos los límites de su arrogancia. Este es el momento en el que Job sobrepasa todos los límites de querer contradecir a Dios, en donde él le decía: si te pusieras en mi lugar, él dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin qué? Sin entendimiento. Y él dice: por tanto, yo hablaba ¿qué? Lo que no entendía. ¿Sabe usted qué es lo peor que nos puede pasar en la vida? Hablar lo que no entendemos, contradecir lo que no entendemos, reaccionar contra lo que no entendemos, ponernos en contra de lo que no entendemos. Y él dice: yo hablaba lo que sin entendimiento. ¿Usted sabe qué terrible es hablar sin entender algo? Si yo le doy un consejo: si usted no entiende algo de su mamá o de su papá, pues no hable. Si usted no entiende algo tal vez que su líder o cobertura está haciendo, no hable mucho. Puede ser que Dios está actuando a través de él. Si usted no entiende lo que Dios está haciendo a través de la circunstancia que está pasando, trate de no hablar, porque es posible que si usted habla y habla y habla y habla, usted no pueda entender. ¿Cuántos se acuerdan cuando ustedes fueron a clase en la primaria y la secundaria o la preparatoria? ¿Cuántos se acuerdan? Los más malos estudiantes son los más hablantines.
Los mejores estudiantes siempre eran aquellos que se sentaban cerca del profesor y hablaban muy poco. ¿O no es así? ¿O estoy mal? Pues los buenos hijos de Dios no son aquellos parlanchines que todo lo saben y que todo lo solucionan y que todo lo contradicen y que de todo saben de la Biblia y que para todo sacan un texto de la Biblia, y que esos no son los mejores. Los mejores creyentes son aquellos que, aunque saben de la Biblia, tratan de oír a Dios a través de un consejo o a través de aquello que ellos puedan escuchar, sea una predicación o sea lo más simple y lo más sencillo que Dios pueda darle. Job dice: yo hablaba lo que no entendía, por tanto yo contradecía. Y él dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y después él dice: yo me arrepiento por eso. ¿Sabe por qué le estoy compartiendo esta palabra hoy? Se lo estoy compartiendo porque, vea, mientras usted esté en una predisposición de no oír o de no callar cuando Dios trata de hablar, usted no va a poder entenderle. Usted no va a poder oír al Señor. Pero si usted se pone en una posición en la que usted diga: yo quiero escuchar y quiero dejar de quejarme o quiero dejar de contradecir, ¿verdad? ¿Saben? Pasa en los hijos, pasa en los empleados, pasa en los matrimonios, pasa ¿en qué círculos más? En los discípulos. Pasa siempre que cuando usted quiere corregir un error de alguien o de algo, siempre el que tiene el error cree que tiene la razón. Siempre va a pasar eso. Si el empleado hizo algo incorrecto, él va a querer justificar a toda costa que hizo lo correcto, aunque usted se lo refute. Job, a él le pasó. Muchos de ustedes tendrían que leer todo el libro de Job para saber en el estado que Job cayó. Y aun cuando Dios lo consideraba justo, sin embargo, Job cayó en el que la mayoría de los creyentes caemos, y es en tratar de contradecir cuando nos está pasando algo que es feo. Mis amados hermanos, entre menos usted trate de contradecir a Dios o a lo que le está pasando o a su papá o a su mamá, usted, le aseguro, que entenderá con más facilidad. Y solo haga una cosa: hagámoslo todos en este mes, en los meses que restan de este año, hacer lo que Samuel hizo. Le dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando uno dice eso, habla, Señor, que tu siervo escucha, es porque uno está dispuesto. Como cuando uno se sienta, ¿verdad? Cuando uno se sienta frente al papá o frente a la mamá, y uno ya va dispuesto, y voy a dejar que mi papá me diga todo, pues. Y no es que todo quedó conforme, pero escuchó. Entonces Dios necesita hablarnos. Le voy a decir algo: Dios siempre tendrá la razón. Dios tendrá la razón. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? No lo entiendo. Mire, si usted me pregunta a mí, yo hay cosas que no las comprendo todas. Simplemente las acepto como venidas de parte de Dios para mí y estoy tratando de procesarlas. Es posible que no todas las cosas las entendamos. Es más, no las tiene que entender todas, pero tan solamente saber que Dios está en medio
y que Dios lo ama y que Dios lo cuida. Estoy seguro que eso será suficiente para que usted espere que Dios no tiene ningún propósito malo con lo que a usted le pueda estar pasando, que Dios tiene cosas muy buenas para usted. Así es que escuchemos a Dios en estos días, escúchelo y véalo a través de las cosas más simples que usted pueda verla. Dios nos habla. Ahora, ¿usted cree que Dios habla? ¿Usted cree que Dios le habla solo a aquellos que oran o a los que no oran? Usted podrá creer que Dios le habla a la gente. Usted no se imaginará que Dios, a la gente que no ora nada, Dios no le habla. Le habla. Ahora yo le pregunto, al que es ateo, ¿usted cree que Dios le habla? Dirá, no creo que Dios le hable. Hace poco fui invitado, fíjense, fui invitado honrosamente por unos amigos a ver una película de estreno que va a estar impresionante. La película se llama Amor Inquebrantable. Es una película buenísima. No ha salido todavía y fui al estreno de la película. Y en una de las escenas de la película hay una escena que el personaje central se ahoga. Es un joven rebelde que fue abandonado. Y entonces la cuadrilla de rescatistas llegan a rescatarlo. Pero ya todo está perdido porque el personaje o el joven es el que se ahogó y no lo encuentran. Pero entonces uno de los rescatistas escucha una orden de su jefe que le dice: continúen. Y entonces ellos ya se iban a salir y él en ese momento continúa. Cuando continúa buscándolo, en ese momento encuentra al joven. Lo sacan y en la película pues hay un gran milagro. Es impresionante todo lo que pasa. Pero llega el momento que se reúnen los personajes para evaluar lo que hicieron y agradecernos. Y entonces le dicen al hombre que encuentra al muchacho y lo saca con el gancho que él mete. Entonces le dicen a él: pero cuéntanos cómo tú hiciste para encontrarlo, porque ya estaba todo perdido. Pues entonces él dice: pues le quiero decirle, dice, que yo lo único que hice fue seguir su orden, le dice al jefe. Entonces le dice el jefe: ¿cuál orden? Le dice: la orden que usted me dio o nos dio desde donde estaba, que nos dijo continúen. Y entonces le dice: pues no sé quién te habló, le dijo, porque yo nunca estuve allí y yo nunca di esa orden. ¿Cómo? No, yo no estuve ahí, yo no estaba ahí, yo nunca dije eso, yo nunca dije nada. Entonces le dicen a él, cuando pasa el tiempo, entonces comienzan a elogiarlo y a decirle: qué bueno, y entonces que Dios, entonces le dicen a él: Dios te habla y Dios te quiere usar. Entonces dice él: no me diga eso, le dice, yo soy ateo. Y dice él en su conversación: no me diga eso porque yo soy ateo. O hay dos cosas: o Dios existe o estoy loco, dijo. Pero una cosa lo que quiero decirle es: si usted no oye a Dios, usted va a tener que oír al diablo. Y si usted no escucha la voz de Dios, usted va a tener que escuchar cualquier otra voz. O usted escucha la voz correcta o se aferra a una voz incorrecta. Pero algo usted tiene que estar oyendo. A alguien usted tiene que estar oyendo y a alguien usted tiene que obedecer en este tiempo. Lo que usted escuche va a ser muy determinante en este tiempo. No podemos caminar desorientados. Señores, el mundo está desorientado y aquellos que no tienen a Dios van a tener que recurrir a los agoreros, a los adivinos, a los farsantes que les van a decir: te tengo ayuda espiritual, te tengo una solución, ven aquí, te voy a ayudar. Pero aquellos que escuchamos a Dios sabemos que cuando usted lo busca, usted lo va a encontrar y Dios le va a dar
dirección específica de lo que usted tiene que hacer, porque eso es Dios para nosotros.